Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos a este Cyber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio, que ya comienza en directo con todos vosotros, con la ayuda siempre, por supuesto, experimentada y bien fundamentada de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que ya paso a saludar, como siempre es un placer hacerlo. Mónica Valle, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos, un placer estar aquí un lunes más hablando de ciberseguridad, que es lo que nos gusta. Que nos gusta y mucho, sobre todo en clave cultural, diría yo, para sembrar esa concienciación o esa cultura de ciberseguridad, cultura de seguridad en realidad, porque ya nos movemos en digital. Es cierto que, viéndolo visto el pasado sábado en los estadios franceses, la seguridad también se mueve en lo físico, que no se nos olvide, pero en lo digital también, y es de lo que hoy compete nuestro programa. Pablo Sanemeterio, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Eduardo, y como bien dices, pues oye, cada día más ciberseguridad y más digital en nuestras vidas, pero oye, ¿quién te dice que en esos incidentes no había coordinación digital en redes sociales, aplicaciones de mensajería? Efectivamente. Todo está relacionado, vivimos en un mundo híbrido. Vivimos en un mundo híbrido y de hecho, pues quien haya seguido más o menos los incidentes que han tenido lugar pues a las puertas de esos estadios, uno de los que a mí más me ha llamado la atención era el robo de entradas digitales, como, seguro que lo habéis leído, se estaban produciendo en esa final de la Champions fotografías a los códigos QR, que eran los códigos de acceso, las entradas digitales, para ver, bueno, pues para entrar en el estadio. Yo no sé si es lo que os ha llamado, si os ha llamado la atención. Eso a mí me ha llamado particularmente la atención. Digo, es que al final pues tendrán los fabricantes de teléfonos móviles o los de los dispositivos QR que pensar en que una simple fotografía ya te está sustrayendo una entrada que igual te ha costado mucho dinero. Mónica, ¿qué te pareció? Esto ha pasado, bueno, en otra forma muy distinta, ¿no? Pero hay ocasiones en las que algunas personas suben a redes sociales, pues imagínate un billete, ¿no? De avión o de tren, con ese QR o con un código, ¿no? Y luego, pues, ha habido personas que se han hecho pasar por ellos porque han subido esos códigos. Hay que tener en cuenta que, aunque parezca inofensivo todo esto, pues tiene mucha información, ¿no? En ese pequeño código y hay que protegerla, desde luego. Pablo, ¿qué te pareció a ti? Pues no puedes estar más en lo cierto y en la actualidad. O sea, aunque sea una tecnología y algo que llevamos viendo durante muchos años, nunca deja de ocurrir o nunca deja de pasar un evento que hace clic y entonces ya es cuando se empieza a tomar la gente un poco más en serio este tipo de cosas. También pensar que en el fondo muchas veces estos QR se mandan por correo electrónico y aunque el correo electrónico entre los servidores esté cifrado, pero el correo electrónico, el que tenga acceso al servidor, tiene acceso a todos los correos de la gente y puede dedicarse a coger esas invitaciones o esas entradas, porque como muchas veces hemos dicho, el correo electrónico se asemeja más a una postal digital que a un correo en tal, como con carta y sello lacrado. Uh-huh. Bueno, pues son muchos los aspectos que forman nuestra vida digital. Hoy nosotros los vamos a comentar con dos especialistas, con Paco Ginel, enseguida le vamos a saludar, experto de Netscope, con el que vamos a hablar de cuáles son los principales vectores de ataque que las principales agencias de ciberseguridad del mundo han detectado. No solo identificarlos, sino también, sobre todo, ver cómo podemos mitigar los ataques precisamente a través de esos vectores. Ese va a ser hoy el contenido de nuestra píldora SASI. Y además de noticias, luego tendremos como invitado especial a Casimiro Nevado. Él, le conocen nuestros oyentes, es inspector jefe de la Policía Nacional, uno de los más reconocidos expertos en la lucha contra la ciberseguridad, contra la ciberinseguridad, diría yo, que hay en España, y que además es coordinador de Cyberwall Academy. De Cyberwall hablaremos porque ya está a la vuelta de la esquina, y con Casimiro Nevado hablaremos en la segunda parte del programa sobre cómo lo tiene organizado y bueno, y cómo de alguna forma desde la Policía Nacional, ya sabéis que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, bueno, pues luchan cada uno desde su posición contra la ciberdelincuencia, policía, Guardia Civil, también desde Ministerio de Defensa y por supuesto desde el Centro Nacional de Inteligencia, desde el Centro Criptológico Nacional, todos combinados para luchar contra esa amenaza invisible pero cada vez más presente, que es la inseguridad digital. Bueno, pues con él hablaremos en la
segunda parte del programa. Y lo dicho, vamos a enseguida a conocer qué es lo que dicen las agencias de ciberseguridad del mundo sobre dónde se encuentran los vectores más peligrosos de ataque, con Paco Ginel en la Píldora SASI. Bueno, pues ya nos está escuchando Paco Ginel, experto de Netskope. ¿Cómo estás, Paco? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Edu. Buenas tardes, Mónica, Pablo, y buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, Paco, esperamos que no sé si eres madridista. No te preocupes, que no se lo vamos a preguntar a todos los que pasan por el programa. Pero como hemos arrancado hablando de fútbol no, pero sí de las consecuencias que se produjeron, no sé si también tú te fijaste en un poco la reflexión que ha hecho Pablo también, ¿no? Al final, la coordinación entre lo físico y lo digital, que me recordaba Mónica además por nuestra comunicación interna, que ese es el lema de Cyberwall, es que no hay peligro digital si no hay peligro físico, no está coordinado, ¿no? No sé qué te parecen estas reflexiones. Totalmente. No soy madridista, ¿no? Pero sí me ha parecido muy interesante la reflexión, porque es cierto que la gente se toma bastante a la ligera este tema de los códigos QR. Yo recuerdo hace bastantes años, cuando salieron los códigos QR, hubo un piloto en Telefónica de códigos QR, y el equipo de seguridad pues nos dimos cuenta de lo fácil que era hackear el sistema, y tuvimos que demostrarlo pues para que se dieran cuenta de los problemas que había con el método de distribución de los códigos QR. Fue en el arranque de la tecnología, pero en ese piloto interno que se hizo dentro de la compañía, pues nosotros lo utilizamos precisamente pues para resaltar todos los problemas de seguridad y que fueran mucho más conscientes de que era necesario pues poner unas medidas esenciales pues que impidieran que este tipo de problemas se produjeran, ¿no? Avisando a los usuarios cómo los tenían que manejar, cómo los tenían que gestionar, la importancia que tenía mantener todos estos códigos para ellos solos, no publicarlos, etcétera, etcétera, porque estos problemas suceden, efectivamente. Bueno, pues uno de los vectores de ataque pues puede estar precisamente en el QR, pero esto no es lo que han detectado las principales agencias de ciberseguridad del mundo, de los principales países, ¿no? Estados Unidos, estamos hablando de Canadá, de Nueva Zelanda. Paco, sí. Hoy habéis fijado vuestro análisis en ese informe, que por otro lado no es nuevo, pero que siempre viene a recordar no solo cuál es el vector de ataque, sino también un poco cuáles son pues esas vías de defensa y más desde esa perspectiva, ¿no? Desde el SASI. Pues sí, totalmente. Realmente se trata de un aviso de seguridad conjunto que han lanzado el 17 de mayo, creo que ha sido, las Agencias Nacionales de Seguridad Cibernética de los Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Países Bajos y el Reino Unido, ¿no? En esta comunicación identifican los 10 principales vectores de acceso que los cibercriminales explotan de manera rutinaria para acceder a una organización, ¿no? Para el que le interese, el código de alerta es el AA22-137A. Esto pueden localizarlo rápidamente con este código en la Agencia de Seguridad Cibernética de los Estados Unidos o de cualquier otro de los países que he mencionado, ¿no? Y pues por nombrarlos muy rápidamente, los principales fallos de seguridad que identifican son: primero, no se aplica la autenticación multifactor, algo que está convirtiéndose cada vez más en un requisito básico. Pues hay mucha gente que todavía no lo aplica, y entonces esto pues facilita el acceso a los cibercriminales, ¿no? Privilegios o permisos aplicados incorrectamente y errores en las listas de control de acceso, software no actualizado, un clásico. Uso de configuraciones predeterminadas proporcionadas por el proveedor, nombres de usuario y contraseñas de inicio de sesión predeterminadas, otro clásico. Servicios remotos como las redes privadas virtuales o VPN sin controles suficientes para evitar accesos no autorizados,
no hay política de contraseñas seguras, el clásico de los clásicos. Los servicios en la nube están desprotegidos, puertos abiertos, servicios mal configurados expuestos a Internet, falla al detectar o bloquear intentos de phishing y sistemas deficientes de detección y respuesta en el endpoint. Es decir, ver, no hacer nada. Creo que no se ha dejado ninguno, ¿no? Por cierto, que hablando de contraseñas, recomendamos a nuestros oyentes que se revisen el programa, el último programa de Cyber After Work, donde estuvo Hervé Lambert de Panda Security, con el que estuvimos hablando largo y tendido sobre buenas prácticas en el uso de contraseñas y dobles factores de autenticación, cómo se empezó, en fin, un montón de cosas, pero creo, Paco, que no te has dejado nada de la lista. Sí, como podéis ver, gran parte de los vectores que he mencionado son muy obvios y clásicos. Vamos, desde el principio los sistemas de información vienen produciéndose, ¿no? Pero hay otros que son típicos de la nueva era impulsada por los servicios en la nube. Uh-huh. y que estamos familiarizándonos cada vez más con ellos, ¿no? Me refiero a las infraestructuras o servicios SaaS desprotegidos o mal configurados, que era uno de los que se mencionaban. Y también puertos abiertos expuestos a Internet o la falta de autenticación multifactor para esas cuentas en la nube, ¿no? De hecho, voy a recordar que en una encuesta que me parece que fue en 2020 realizada entre administradores de Microsoft Office 365, el 78% no tenían habilitada la autenticación multifactor. Y esto pues es bastante serio. Paco, y de alguna forma son viejos conocidos, son clásicos. Dices que algunos son un poco más modernos, ¿no? Con aquello de la migración a la nube que se ha producido en los últimos meses. ¿Vamos a hablar de formas de mitigarlo o evitarlo? Claro, vamos a ver. La primera recomendación en estos casos para un control de acceso es la adopción de un modelo de seguridad de confianza cero. Hemos hablado en programas anteriores de ello. El Zero Trust Network Access viene a proporcionarnos pues una seguridad adicional que nos ayuda a mitigar todos estos riesgos, ¿no? Otras recomendaciones puede ser pues la implementación de refuerzo de credenciales, una infraestructura de gestión de registros centralizada, un antivirus eficaz y herramientas para detectar exploits y vulnerabilidades. Pero entrando en el tema del ZTNA, pues la recomendación de adoptar estos modelos de seguridad de confianza cero, pues nos van a permitir publicar recursos de una manera simple y mucho más segura, proporcionando una alternativa de confianza cero a las tecnologías de acceso remoto antiguas y evitando la exposición directa de servicios como SMB, RDP o SSH estén ubicados en un centro de datos local o en una nube privada o pública, ¿no? Y también lo que nos permite una arquitectura Zero Trust Network Access es hacer antes de los accesos una verificación de la postura de seguridad del endpoint antes de permitir el acceso a la aplicación de destino, ¿no? Entonces, nos ayuda a mitigar varios de los riesgos que están en este top 10, incluido ese que se mencionaba de la falta de controles en las VPN tradicionales, ¿no? Uh-huh. El Zero Trust Network Access, ¿y qué otros aspectos o políticas podemos adoptar para poco evitar pues estos vectores de ataque? Bueno, pues otro de los vectores muy ligados a la nube que se mencionaban es el de las configuraciones por defecto y las políticas de seguridad por defecto en los servicios en la nube, tanto de infraestructuras como en servicios SaaS. Y ahí, pues también, otra de las soluciones que proponemos desde Netscope son nuestros servicios de Cloud Security Posture Management y SaaS Security Posture Management, que lo que hacen es precisamente validar estas configuraciones que tenemos tanto en las infraestructuras cloud como en los servicios SaaS a los que accedemos para ver que la configuración de seguridad es la correcta
no dejamos abierta ninguna vulnerabilidad, cumplimos, si estamos sujetos a algún tipo de normativa con los requisitos de seguridad que esa normativa exige, y está haciendo esta validación constantemente, puesto que sabemos que son sistemas o infraestructuras sujetos a actualizaciones y modificaciones continuas, con lo que esta monitorización de la configuración de seguridad recomendable es necesario hacerla constantemente para asegurarse que una actualización del software o un cambio en la configuración no va a dejar ninguna exposición ni ninguna vulnerabilidad abierta. Bueno, pues yo creo que han quedado muy claras, ¿no? La revisión que deben hacer todas las compañías en base a esta lista de vulnerabilidades que todavía siguen presentes, que son clásicas, conocidas, y que muchas de ellas son quizás por una falta de organización en la estrategia básica de ciberseguridad de una compañía. No se trata de implementar una estrategia para proteger una compañía del IBEX 35. Estamos hablando del 90% de las compañías de nuestro país adolecen de alguno de estos aspectos que ha comentado Paco Ginel hoy, nuestro experto de Netscope, que como bien por otro lado ha dicho, pues hay solución para todo. Y hay solución, si estamos en la nube, pues también desde la nube. Paco Ginel, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en esta píldora así. Que hayan tomado buena nota, lo recordaremos nosotros, por supuesto. Gracias, hasta muy pronto. Gracias a vosotros, buenas Adiós. tardes. After Work, con Eduardo Castillo. Diría yo que precisamente de las vulnerabilidades a las que hacía referencia Paco Ginel son las que también protagonizan hoy nuestro repaso a las noticias sobre incidentes, y es que se ha descubierto que hay varios exploits, Pablo, que esta es tu especialidad, de falsos de Windows para atacar a los investigadores. ¿Cómo es esto? Madre mía, esto parece como una guerra de estrategia permanente, ¿eh? Las contrainteligencias y estas cosas que alguna vez hemos hablado. Pues, a ver, esto es un poquito aprovechar o intentar aprovechar la curiosidad de la gente cuando salen vulnerabilidades graves. Es decir, cuando aparece una vulnerabilidad crítica que ejecuta código de forma remota, todo el mundo se vuelve loco intentándolo de nuevo. Perdóname con la de se vuelve loco. Todo el mundo tiene muchas ganas de ver ese exploit y ver qué hace. Entonces, no es raro que aparezcan en GitHub y en otra serie de repositorios de código supuestas pruebas de concepto. Entonces, dentro de esas supuestas pruebas de concepto, pues dos de las últimas vulnerabilidades de Windows que más atención han conseguido, han aparecido varios repositorios falsos de un desarrollador concreto que se llamaba REKXXZ, como es un nombre súper intuitivo y súper personal, y a través de este repositorio lo que se ha establecido es una herramienta de pentesting que se suele utilizar mucho en ejercicios de Red Team, que es Cobalt Strike, que lo que te hace es pues infectar inicialmente el equipo, o iniciar la primera fase de infección del equipo con técnicas y con herramientas que dejan pues puertas traseras o puertas o conexiones a servidores de comando y control donde van a recibir órdenes para empezar a actuar. Entonces es una práctica relativamente habitual cuando aparecen vulnerabilidades que no exploits, ¿vale? Que las vulnerabilidades se suelen comunicar, lo que no se suele ser tan común es que se publique el código del exploit. Y eso es un poco, yo creo, lo que atrae esos ojos curiosos de quizás de investigadores un poco más noveles o que no tienen esa experiencia de que siempre los exploits hay que probarlos en máquinas virtuales y fuera de tu entorno normal de trabajo. Mónica, ¿qué te parece? Pues muy interesante, ¿no? Al final hay que estar con 1000 ojos, como nos estaba diciendo Pablo, ¿no? Hay que estar siempre muy atento cuando, bueno, pues te dedicas al mundo de la ciberseguridad, porque los atacantes, la verdad es que tienen mucha imaginación y, bueno, pues técnicas como esta y como otras que se irán inventando, pero bueno, por suerte los investigadores siempre salen del atolladero, ¿verdad, Pablo? Y consiguen darle la vuelta también. Bueno, pues a ver cómo salen de esta, porque la noticia es muy interesante. Ojo, no es la primera vez que hablamos aquí de hackear un coche. De hecho, hace muy poco estuvo en nuestro programa, recuérdamelo, Pablo, ahí, ¿quién fue?
Pero dices, Pedro, que hablaba de, sí, temas de telefonía, Pedro Cabrera. Sí, que además yo creo que la primera vez que estuvo en el programa nos habló de cómo hackearon Tesla, ¿no? Televisiones, yo creo que están más en televisiones, pero bueno, los Teslas han sido objetivo de ataque desde hace mucho tiempo, quizás porque son un coche que llama mucho la atención y que los atacantes pues más llama la atención puntero, un 600 y no es hackeable. Bueno. A ver, es que estamos ahí ya en el mundo analógico, el mundo digital otra vez. Te has ido al coche totalmente analógico. Bueno, pues yo hacía referencia al hackeo de coches porque la noticia está en que se ha logrado, hackear un coche, más que hackearlo, desbloquear cerraduras y coches inteligentes a distancia y a través de Bluetooth, exactamente, ¿no? Uh-huh. Estos son ataques conocidos dentro del sector, que se conocen como ataques en los cuales en la parte de Bluetooth estas llaves que no requieren que cuando te acerques al coche no requieren que des ningún botón, sino que simplemente con la proximidad a él abre las compuertas o arranca el coche. Ese protocolo es el Bluetooth Low Energy, que se suele utilizar para estos radios cortos de acción, ¿vale? Y normalmente están implementados en las llaves del coche y en otras muchas tecnologías. ¿Qué es lo que han descubierto los investigadores de NCC, del grupo de uno de los grupos, una de las empresas que dedica a pentesting en el mundo más potente? Pues lo que han hecho son ataques de retransmisión, ¿vale? Lo que consiste es en que al fin y al cabo tú la llave la llevas en el bolsillo y una vez que has ido del coche se cierra. Uh-huh. Y imagínate estás en un centro comercial y te vas alejando, ¿sí? El coche está lejos. Pues tienes dos personas, ¿vale? Una con una especie de puente, ¿vale? De intentar repetir la señal que va emitiendo la llave, ¿sí? Se pega a esa persona que lleva la llave y otro está cerca del coche. Y entre esos dos dispositivos intercambian esas transmisiones de Bluetooth Low Energy y al coche le consiguen engañar para que se piense que está cerca realmente de su dueño con la llave, pero realmente puede estar en cualquier sitio. ¿Y qué es lo que han demostrado? Bueno, esto ya se habían demostrado ataques de este tipo, pero lo que ha pasado es que normalmente ya se metieron en el protocolo medidas para prevenir este tipo de ataques, sobre todo pues que no tardara, que el tiempo que se tarda en recibir esa señal de la llave fuera relativamente corto. Y lo que han demostrado es que, bueno, pues que a unos 25 metros con un iPhone, porque las llaves del Tesla también se pueden colocar en el iPhone, son capaces de abrir el coche y entrar en él y todo este tipo de ataques. Wow, Mónica, esto es como, cuando antes uno tenía miedo de que se llevasen su tarjeta y la duplicasen, ¿verdad? Pues esto es prácticamente que duplicar la señal, duplicar la llave, la señal que hace de llave de tu coche inteligente. Mónica. Sí, aquí lo interesante yo creo también es la propia tecnología que ha mencionado Pablo, el Bluetooth Low Energy, que es un protocolo que se utiliza en muchísimos dispositivos, como ha dicho, ¿no? Sobre todo en los que están relacionados con el Internet de las cosas, que lo hemos comentado también muchas veces. ¿Y qué ocurre? Que claro, esto al final, imagínate, va a estar implementada esta tecnología, este protocolo en decenas, cientos de dispositivos que usamos o usaremos, ¿no? Y claro, ¿qué ocurre? ¿Por qué se usa este tipo de Bluetooth? Es parecido al habitual, al regular, por así decirlo, pero este Bluetooth es especial porque digamos que consume menos energía, por eso es tan interesante para pues dispositivos más pequeños, para que consuma menos energía, pues todo lo que sean dispositivos inteligentes que tendremos en casa o temas de salud, temas de coches, de la industria del motor, como es este caso. Pero, claro, una de las características que tiene este Bluetooth Low Energy es que incorpora también el cifrado de 128 bits, autenticación, pero claro, eso no significa que no haya que implementar medidas de seguridad adicionales, muchas capas adicionales, y aquí es cuando entran en juego también pues el desarrollo, los fabricantes de pues estos mandos del coche, de todos los dispositivos de Internet de las cosas, que tienen que implementar seguridad también en estas comunicaciones para que pues no pueda o se reduzcan la posibilidad de este tipo de ataques, man in the middle y otros también que puede haber. Bueno, pues esta última reflexión, Mónica, nos recuerda que efectivamente la ciberseguridad no es cosa del usuario final, no es cosa de la empresa o del que fabrica el coche, sino de los que también hacen los componentes que hacen a su vez inteligente a ese coche. Tiene que haber una cadena provisionando seguridad en todos los dispositivos que ahora mismo se dan. Por mucha seguridad que tengamos, si la domótica de nuestra casa, no el aparatillo que utilizamos para conectarla,
pues no tiene la seguridad adecuada, pues por mucho que demos a las palmas para encender la luz, nos van a seguir entrando en nuestra casa. Bueno, pues un ejemplo de lo mucho que queda todavía por recorrer en el terreno de la ciberseguridad. Ojalá vaya tan rápida como los desarrollos de estos coches tan fascinantes. Gracias, Mónica. Vamos nosotros a hacer una brevísima pausa, escuchar un consejo y saludamos ya a nuestro invitado, Casimiro Nevado, inspector jefe de la Policía Nacional, con el que vamos a hablar de Cyberwall. ¿Te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar? XTB, el broker líder en el mercado europeo con más de 450.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. 0 comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en xtb.es y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además vas a disponer de la mejor formación del sector a tu disposición, análisis de mercado y atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas al día. Con XTB estás invirtiendo en calidad, oferta, confianza y seguridad. xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. ¿Necesitas saber el valor de tu empresa o una evaluación de su sostenibilidad? ¿Necesitas un informe reconocido, solvente y de calidad para negociar con eficacia una compra o venta? ¿Lo necesitas para acreditar su valor o sostenibilidad ante terceros? ST Sociedad de Tasación, entidad homologada por el Banco de España, es tu mejor opción. Visítanos en stvaloratuempresa.es o llámanos al 91 436 0205. Finanbest, ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. Finanbest, 5 estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. Finanbest, gestor automatizado líder en rentabilidad por 3er año consecutivo. Finanbest, tú ganas. After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, pues ya está con nosotros, le saludamos. Hacía tiempo que no estaba por este estudio Casimiro Nevado, él es inspector jefe de la Policía Nacional, es uno de los coordinadores de Cyberwall Academy. Es nuestro punto de referencia también en la lucha contra la inseguridad en las redes. Casimiro, ¿cómo estás? Es un placer verte, escucharte. Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal todos? Muchas gracias por vuestra invitación. Un placer, como siempre, saber cómo está la Policía Nacional en su trabajo diario en la lucha contra el cibercrimen. Hacía tiempo que no hablábamos, ha pasado, pero no se ha ido una pandemia. Nos encontramos con nuevas amenazas derivadas de las circunstancias geoestratégicas. Hemos visto, no sé si has tenido la oportunidad de escuchar a Paco Ginel, que las viejas amenazas siguen presentes. Parece que no hemos aprendido nada, pero sí, hemos aprendido mucho y seguimos todavía luchando mucho. ¿Cómo está, la Policía Nacional? ¿Qué tal va esa lucha contra el cibercrimen, Casimiro? Bueno, pues Policía Nacional en la lucha contra el cibercrimen, igual que en la lucha contra la delincuencia en general, ¿no? En nuestra función, en nuestra vocación de servicio público, y nos tenemos que poner las pilas, como bien has dicho, ¿no? Sigue funcionando lo antiguo y tenemos nuevas modalidades de crimen, entonces pues tenemos que seguir aprendiendo continuamente, día a día, y adaptarnos a estas circunstancias nuevas que vivimos. ¿Alguna novedad que hayáis visto, un cambio de tendencia, de hábitos en esa cibercriminalidad que efectivamente, como bien apuntabas, y lo recordaba Mónica al principio, se mueve entre los dos terrenos, entre el físico y el digital? No, nada es exclusivamente digital, por eso tenemos que mantener la alerta, el Zero Trust del que hablaba muchas veces Paco Ginel al principio. Hay que mantenerlo tanto en la calle como en las redes. ¿Habéis notado, Casimiro, algún cambio de tendencia en estos últimos meses, derivado, como decimos, de toda esta circunstancia en la que vivimos, varias circunstancias, varios frentes abiertos? Bueno, la tendencia clara y evidente es que aumenta la ciberdelincuencia. Eso solamente hace falta comprobar las estadísticas oficiales del Ministerio de Interior, cómo exponencialmente cada año van subiendo, ¿no? Y yo creo que también es muy evidente que el crimen organizado ha visto que el cibercrimen es muy provechoso, que pueden sacar un beneficio tremendo, y han plantado su semilla del mal en él, y evidentemente vamos a ver cómo se va profesionalizando cada vez más este cibercrimen, cómo se van alquilando, vendiendo servicios distintos,
y como muchísimos grupos de delincuencia organizada tradicional, pues van adaptándose a estas nuevas circunstancias, ¿no? Es muy relevante lo que comentas, un incremento de las actividades delictivas en el ciberespacio y un aumento de la profesionalización. Esto, lo digo a modo de apunte, para que lo tratemos en un futuro en el programa. Siempre hemos hablado de la necesidad de talento, ¿no? De encontrar talento, pues para cubrir todas esas necesidades que va a tener la ciberseguridad en el corto plazo, en el medio corto plazo. Pero también creo que es una revisión porque al final la profesionalización de la ciberdelincuencia también se está lucrando de otro talento que está cayendo del lado del mal, y aunque haya a veces pues cuestiones que quizás no sean tan técnicas, al final se requiere cierta especialización, y yo creo que, lo digo a modo de apunte, no sé qué os parece, que va a haber que hacer una reflexión sobre cómo crecen estos equipos profesionalizantes, porque, oye, ser ciberdelincuente requiere algo de conocimiento, de técnica. Entiendo que eso es algo que también nos preocupa, ¿no? Esa profesionalización también en conocimiento, ¿no, Casimiro? Evidentemente, si estos grupos organizados tienen grandes rendimientos, van a disponer de capital para invertir en ese talento y en técnicas y en tecnología que van a poder aprovechar para seguir delinquiendo, ¿no? Entonces, si el talento en ciberseguridad antepone la parte económica a la parte ética, digamos, pues nosotros no vamos a poder competir con ellos. Eso es evidente, ¿no? Entonces, si siguen teniendo esos grandes beneficios, seguirán contratando y pagando este tipo de talento. Aquí la clave está en intentar evitar que obtengan esos beneficios, ¿no? Que sea una actividad que tenga un coste mayor a los beneficios que puedan obtener. Pues bueno, lo dejo ahí para la reflexión, Pablo, Mónica, y para futuro programa, ¿eh? Porque yo creo que es un tema, sin lugar a dudas, preocupante, a la par que apasionante. Mónica. Pues sí, la verdad es que interesantísimo. Casimiro, bienvenido de nuevo. Es un verdadero placer tenerte y escucharte sobre todo lo que nos estás contando y sobre otro tema muy especial que, bueno, es también el motivo, ¿no?, por el que estás aquí, que falta, bueno, poquito tiempo ya. Seguro que estáis con los últimos preparativos del 21 al 23 de junio en la Escuela Nacional de Policía en Ávila. Pues va a tener lugar la segunda edición de Cyberwall, que, vamos, Casimiro no lo va a decir, pero lo digo yo, está todo el sector y más allá deseando que llegue ese momento y esperándolo con muchas, muchas ganas. Así que, Casimiro, cuéntanos qué tenemos en esta edición, que sé que va a haber muchas novedades también. Pues cada vez que oigo a alguien que me dice que cada vez queda menos para el Cyberwall, me estreso un poco, ¿vale? Pues entran escalofríos. Es una auténtica locura. Esto se ha convertido en un tsunami que prácticamente no tiene nada que ver con la primera edición y cada día, bueno, ya no solamente el tema de llamadas, mensajes, la agenda de teléfonos que tenemos de profesionales de empresas, de instituciones, etcétera, etcétera. Y la verdad es que es un poco estresante, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando con mucha motivación. Creo sinceramente que puede ser no un gran evento, sino una gran experiencia. Contamos efectivamente pues con la parte positiva de hacerlo en un sitio especial que es la Escuela Nacional de Policía. Estamos reuniendo grandísimos profesionales, tanto nacionales como internacionales. El número de talleres y de ponencias creo ahora mismo que ni lo sé, se me ha ido totalmente de las manos, aparte de las exhibiciones, competiciones que vamos a tener. Bueno, pues va a ser un evento más que un congreso, como os decía, una experiencia, ¿no? Y nosotros estamos deseando ya poder abrir la página de inscripción, que espero ya que sea mañana, para que podáis todos apuntaros, inscribiros en el evento y que nos podamos ver otra vez aquí en Ávila. Pablo. Pues, como decía Mónica, reiterar el agradecimiento a Casimiro por estar con nosotros en el programa, darle también la enhorabuena por ese evento y ese éxito de convocatoria, por lo que veo y por cómo debe estar sonando el teléfono Casimiro todos los días. Y nada, preguntarle un poco por sobre qué van a versar esos talleres o qué áreas temáticas son un poco las que van a estar centrando estos 3 días de congreso en Ávila. Pues este año hemos titulado al Congreso First Responder y queremos hacer una especie de reconocimiento a todos esos profesionales que están en primera línea, ¿no? Igual que nuestros compañeros que están en Seguridad Ciudadana en 2Z y se juegan el tipo todos los días, ¿no? Pues queremos también ese reconocimiento a los profesionales que día a día defienden nuestras redes, ¿no? Entonces, habrá un importante número de ponencias y talleres en relación a los equipos Blue Team, por ejemplo. También tocaremos Red Team, esto es muy importante, ¿no? Y también tendremos paneles especiales dedicados a la parte de talento. Habrá un apartado especial de universidades,
y tocaremos, por supuesto, la temática estrella que todos nos solicitaron en el pasado Cyber World Academy, que es la parte de blockchain y criptomonedas, ¿no? Y aparte de esto, pues tenemos muchísimas empresas colaboradoras, pues iremos tocando todos los puntos de vista distintos que tienen ellos de cara, pues eso, al fenómeno de la ciberseguridad, a todo lo que conlleva, y ligarlo muy estrechamente a la parte de que no puede existir seguridad sin ciberseguridad y sin seguridad física. No podemos aislar y decir que son dos mundos distintos cuando realmente están totalmente conectados, y nuestra vida es exactamente igual en la parte física como en la parte digital, ¿no? Entonces, esa parte de concienciación queremos que llegue a todos los ciudadanos, porque es vital de cara a evitar ese enriquecimiento y esa subida constante de los índices de ciberdelincuencia. Podemos, Casimiro, incidir un poco en este último aspecto, en que no se debe separar la vida digital de la vida física, ¿vale? Porque muchas veces nos confiamos en una, desconfiamos de la otra, o nos confiamos en las dos directamente, ¿no? Porque, bueno, yo estoy aquí tranquilo, no me pasa nada ni en mi calle ni en mi casa, ¿no? Entonces, ¿por qué los ciudadanos deben tener presente que al final la ciberdelincuencia pues tiene un pie en ambos terrenos, ¿no? ¿Y qué es lo que debemos aprender o qué es lo que no debemos olvidar más que aprender? Bueno, pues fundamentalmente tenemos que ser conscientes que todos aquellos datos que vertemos en el ciberespacio a través de nuestros dispositivos son parte de nuestra vida. O sea, no es que mis datos me pertenezcan, sino que esos datos soy yo. Es mi representación en el ciberespacio, ¿no? Igual que en la parte física puedo sufrir un daño importante, puedo sufrir evidentemente el mismo daño en la parte digital, ¿no? Si yo no soy consciente de la importancia de lo que hago en este ciberespacio, no le doy importancia a todas esas gestiones con el banco, con instituciones, le paso el DNI, una imagen a cualquier grupo de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? Entonces, la concienciación de todas las personas es uno de nuestros objetivos, ¿no? Debemos ser conscientes de que lo mismo que hacemos, la misma desconfianza que tenemos en el mundo físico cuando se nos acerca un desconocido y nos pide algo, tenemos que tenerla cuando nos llega un correo electrónico o cuando nos hacen una llamada telefónica exactamente igual y nos solicitan pues alguna gestión, algunos datos de identidad o lo que todos conocemos, ¿no? Entonces, ese es el trabajo fundamental que tenemos que seguir consolidando, que creemos que está bastante avanzado poco a poco, pero que aún así el trabajo debe ser constante. Y otro aspecto más, perdonadme que estoy prácticamente monopolizando la conversación con Casimiro, pero es que está diciendo cosas muy interesantes, ¿no? Que este Cyberwall quiere homenajear pues al servidor público que, pues un poco en esa similitud del que va en el Z patrullando por las calles, pues está vigilando en las avenidas del ciberespacio y velando por la seguridad de todos. Entonces yo precisamente por ese perfil quería un poco preguntarte y sobre todo que le pudieses decir a la gente qué es lo que hace ese policía nacional o esa policía nacional en el ciberespacio, porque cuando uno va por la calle y ve un coche de policía dice, ¡ay! Mira, estaba muy oscuro, pero como hay un coche de policía ahí ya estoy un poquito más tranquilo, ¿no? O están allí, pues si tienes un problema, ¿no? Entonces, en el ciberespacio, que la gente sepa la presencia que tiene la policía para que se sientan también un poco más seguros. Insisto, vamos a intentar evitar ir por el callejón oscuro, ¿de acuerdo? Pero si estamos en el ciberespacio, que conozcan el trabajo que hace pues esa Policía Nacional, ¿no? Especializada en el área. Casimiro. Bueno, pues como en la parte física tenemos que distinguir entre la parte de prevención y la parte de investigación, ¿no? La parte de prevención es lo que os estaba comentando, pues toda la parte de Cyber World Academy, la concienciación, llegar al ciudadano, participación ciudadana en policía es muy importante, damos charlas en los institutos, en colegios, en universidades, ¿no? A asociaciones de padres, asociaciones de vecinos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso sería la parte de prevención, que muchas veces pasa un poco más desapercibida, pero que es fundamental, ¿no? Y luego tenemos la parte de investigación, que no se ciñe solo la Unidad Central de Ciberdelincuencia. Muchas veces nos preguntan, ¿qué tengo que hacer para entrar en la policía y ser un agente de la Unidad de Ciberdelincuencia, ¿no? La investigación en el ciberespacio es prácticamente transversal a todas las unidades de Policía Nacional. Vayas a donde vayas, vas a tener en cualquier investigación un componente tecnológico, ¿no? Entonces, un policía nacional tiene que estar preparado y tiene que tener una base
para ser capaz de desenvolverse en este ciberespacio, ¿no? Entonces, evidentemente hay unidades mucho más especializadas, como pueden ser las de ciberterrorismo, ciberdelincuencias en las comisarías generales, pero en todas las plantillas de Policía Nacional vamos a tener grupos de investigación que sí o sí van a tener que ser capaces de desarrollar esa investigación en el ciberespacio, aprender distintas herramientas y ser capaces de desaprender lo que han aprendido por la mañana para volver a adaptarse a las nuevas metodologías de los ciberdelincuentes. Boni. Sin duda, Casimiro, al final estar formándose constantemente, y ese es uno de los objetivos que habéis estado haciendo en Cyberworld, tanto con Academy como con los eventos presenciales, ¿no? De hecho, pues es el gran evento de la formación, realmente. No es solamente ponencias, no es solamente esos talleres, sino que al final todo está enfocado a esa formación. Al final, ¿a quién os queréis dirigir? ¿A todo el público o al sector, sobre todo de la ciberseguridad? ¿Quién se puede acercar o debería acercarse a Ávila en junio? Bueno, pues la oferta va a intentar abarcar todo ese abanico que has comentado, ¿no? Tendremos talleres y formaciones especialmente pensadas para aquellas personas que tengan un nivel menor o especialmente pensadas para lograr intentar incrementar ese nivel de concienciación, y luego tendremos talleres muy específicos, muy de nicho, pues dirigido a cierto perfil, ¿no? Entonces, van a ser muchos talleres, como os decía, y creemos que abarcamos todo ese abanico, ¿no? Es que no podría especificarte exactamente cuál es el público objetivo, ¿no? Evidentemente, todo aquel que sea profesional de ciberseguridad, pero es que no quiero desligar la ciberseguridad de la seguridad, ¿no? O sea, un profesional clásico de la seguridad física también debe estar interesado y debe estar formándose en esta realidad digital. Vamos, que mira que es grande la escuela y la vais a llenar. No te queda un aula libre, Casimiro. Me está dando miedo ya las críticas cuando digan tengo que ir desde el auditorio central hasta el aula 6, que son por el pasillo. Ya me está dando miedo. Algunos se ponen en forma. Pablo. Algunos se ponen en forma y más de dos, desde luego. Esas distancias, seguro. Pero claro, es que estando en la Academia Nacional de Policía, pues es lo que toca aprender. Y a eso se va a estudiar. Y yo te quería preguntar un poco por esos módulos de la academia que tenéis en la página también, cuya inscripción es gratuita y ¿quién puede acceder a estos módulos, a esta formación en ciberseguridad que tenéis puesta en la web? Vale, pues esa es la parte online del proyecto, ¿no? Ya sabéis que Cyberworld Academy nació a raíz de la pandemia. Teníamos que seguir con estas funciones de concienciación y de formación. No podríamos hacer este paréntesis porque si no, no tendría ningún sentido el proyecto. Y decidimos pues crear Cyberworld Academy, que fuese un curso más que un congreso que te obligaba a estar pendiente un día concreto o una hora concreta. Nosotros queríamos que tuviese algo más de estabilidad, ¿no? Y que cada uno pudiese ver los vídeos y formarse cuando mejor le viniese, cuando tenga un hueco, cuando el fin de semana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, exactamente igual que el Cyberworld Academy está pensado para todo tipo de público. Tenemos actualmente en esta segunda edición 16 módulos temáticos y cada uno se compone la formación dependiendo de sus propios intereses, ¿no? Por supuesto, el curso es gratuito y abierto a todo el mundo. Este año tenemos casi 44.000 personas inscritas, que creemos que es un récord para este tipo de formaciones, ¿no? De 83 países distintos. O sea, vendemos marca España también, eso está muy bien. Los profesionales que imparten estas formaciones son grandes profesionales nacionales y estamos vendiendo esa marca España también, ¿no? Y hacer hincapié sobre todo, y aprovecho esto para agradecer a todos los profesionales que participan en Cyberworld Academy sin ánimo de lucro ninguno, solamente para colaborar en esta capacitación, en esta formación y prevención de los ciudadanos. Pues yo creo que son muchos temas muy interesantes los que has comentado al principio. Nos detenemos, si quieres, en ese que como novedades, sobre todo a demanda de público, blockchain y criptomonedas, sin lugar a dudas, además, en los últimos tiempos, ¿no? Pues han suscitado mucho debate público y yo creo que hay que estar ahí, ¿no? Porque al final el ciberdelincuente donde va es donde hay debate público y sobre todo donde ve que hay movimiento de personas, ¿no? Entonces yo creo que hay que estar sobre todo al acecho, ¿no? De dónde se encuentran ahora mismo los focos de interés. Vosotros lo habéis puesto ahí. ¿Qué es lo que vais a contar? ¿Qué es lo que vamos a poder aprender de blockchain y de criptos? Bueno, pues aquí tenemos que diferenciar también entre la parte realmente técnica de criptomonedas y todo el mundo que gira alrededor de las criptomonedas, ¿no? Estamos viendo cómo están aumentando las estafas, pero al final no son estafas relacionadas con esa parte técnica, ahí no hay ningún problema, sino que el delincuente, como tú bien has dicho,
pues aprovecha y va hacia donde está el dinero. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Cuál es el tema que está de moda ahora mismo? Las criptomonedas. Entonces aquí se está moviendo mucho dinero y se montan distintas estafas, distintas estructuras de estafa aprovechando esa temática, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la parte realmente técnica o con la parte de inversión técnica relacionada con las criptomonedas, ¿no? Entonces, intentaremos tocar la parte técnica para que todo el mundo conozca de qué va esta tecnología, para que tengan una base, un conocimiento a la hora de enfrentarse a ella, saber qué hablar, saber decidir si quiero invertir o no quiero invertir, si me conviene este mundo o no me conviene, y también ver todas aquellas estafas que giran alrededor de este mundo y que se aprovechan de esa falta de desconfianza que sigue vigente en nuestra sociedad. De todas formas, Casimiro, yo me he centrado en uno de los módulos. Hay que decir que ¿cuántos módulos tenéis previstos? 16, si no me equivoco, ¿no? 16 son los módulos que tenemos en el curso online, en Cyberwall Academy. Eso es distinto a lo que vamos a ver en el Congreso. Vale. Vale, lo digo, porque es importante también, yo creo que contemplar esa parte virtual, ¿no? Aunque hemos recuperado la presencia física, pues tú lo has dicho, ¿no? Las 40.000 inscripciones, ¿no? Pues algo de lo que se favorece, además esa formación en línea que ha venido para quedarse, y yo creo que es pues interesantísimo, ¿no? Que la gente pueda acceder independientemente del lugar físico en el que se encuentre. Por eso te voy a pedir, Casimiro, que recordemos un poquito las coordenadas, ¿no? Tanto físicas como de inscripción, porque todavía están a tiempo. Vamos a recordar que estamos hablando del, a ver si no me equivoco, del 17 al 23, no, me he equivocado, ¿no? Tú me quieres matar con tantos días, ¿no? Está jugando al bingo, Casimiro. Del 21 al 23 de junio, eso, no sé la Escuela Nacional de Policía. Te estaba poniendo nervioso, ¿sabes? Dice, ¿cómo que 2 días más? No. Sí, ya casi me da. Vale, pues es lo que os decía, 21 al 23 de junio en la Escuela Nacional de Policía en Ávila. Como os decía, creemos que mañana vamos a abrir las inscripciones ya, lo publicaremos tanto en los perfiles oficiales de policía como en los perfiles oficiales de Cyberwall, y a partir de ahí, pues bueno, cualquier persona que tenga cualquier duda, pues nos puede contactar en los correos que habilitamos en esta página web, que esperamos que empecemos mañana con la inscripción. Y en paralelo, la inscripción al curso online, el Cyberwall Academy, sigue abierta. Cualquier persona se puede inscribir a estos cursos y elegir los módulos que quiera en cyberwallacademy.usal, porque este año lo hacemos con la Universidad de Salamanca. Siempre buscamos un partner para reforzar esa parte también muy importante de la cooperación público-pública y público-privada. Y ahí ese curso sigue abierto, seguramente siga abierto hasta septiembre. Y pues eso, se pueden inscribir libremente y por supuesto todas las acciones de Cyberwall son gratuitas. Pablo. Quería preguntarle a ir recuperando un poquito antes que estábamos hablando de las estafas en criptomonedas y demás, ¿qué es lo que deben hacer los ciudadanos que hayan sido estafados en Internet, Casimiro? ¿Cómo deben actuar? ¿Deben dirigirse a las comisarías, poner denuncia? ¿Cuál es el protocolo un poco de actuación? Porque además entiendo que sin denuncia muchas veces es muy difícil perseguir este tipo de delitos, en criptomonedas o cualquier tipo de delito. Sin denuncia, además, completo, Pablo, ni hay estadística que diga que refleja un incremento, y eso es importante. Tiene que haber un reflejo, y sin denuncia no hay experiencia. Bueno, me adelanto un poco a esa respuesta, pero Casimiro, por favor, ¿qué es lo que debemos hacer? Sobre todo animar a denunciar, que no debemos ni tener vergüenza ni tener miedo. Pues es la parte fundamental, tú lo has dicho. Si no se denuncia, no solamente estamos perdiendo esa estadística, sino que estamos perdiendo algo muy importante, que es la inteligencia, ¿no? Alguna persona pensará, dice, bueno, si me han estafado 50 euros, me han estafado 100 euros, ¿para qué me voy a molestar? Si que pienso que no van a conseguir nada, ¿no? Es tan difícil la atribución en el ciberespacio que me voy a olvidar de esos 100 euros, ¿no? Y eso es un gran error, porque cada uno de los datos que pueda aportar cada ciudadano que haya sido estafado se puede unir y generar una inteligencia muy importante que nos puede facilitar esa investigación, ¿no? La cifra negra en ciberdelincuencia posiblemente sea muy alta, y es una de las luchas que tenemos, en intentar concienciar a las personas que deben pasarse por una comisaría de policía, deben poner esa denuncia, deben confiar en los compañeros de Policía Nacional que van a hacer la investigación. Evidentemente, no es poner la denuncia y a los 5 minutos está resuelto. Eso no ha pasado nunca, eso no va a pasar nunca. Tiene un proceso largo y tiene sus complicaciones, pero si yo no pongo la denuncia, no solamente estoy perdiendo la posibilidad de recuperar esos bienes, sino que estoy facilitando que el ciberdelincuente quede impune y siga obteniendo esos beneficios. Sí, además es que, Casimiro, las estafas
estafas son desde hace años, digamos, el ciberdelito más común, ¿no? Caemos en estafas, y digo caemos porque es que todos podemos ser la siguiente víctima, además de estafas que muchas veces son sofisticadas, pueden estar muy elaboradas y caemos y picamos, ¿no? Entonces, esa concienciación, precisamente lo que hacéis desde Cyberwall, enfocándoos a todos los perfiles, tanto los más profesionales para especializarse más, como para el público general, para que aprenda, para que se conciencie, para que adquiera esa cultura, me parece fundamental, porque como hemos dicho tantas veces, la ciberseguridad es parte de todo, es responsabilidad de todos, ¿no? Y todos tenemos parte de esa responsabilidad y debemos estar, pues, informados, interesados, porque al final, si los usuarios no están interesados, pues dejarán pasar estas cosas y cada vez habrá más estafas, ¿no? Es como una rueda, Casimiro, que no para si no incluimos esa concienciación. Yo no le doy importancia, como decíamos antes, a lo que sucede en el ciberespacio. Esto seguirá aumentando, el delincuente tendrá cada vez más beneficios, verá que su actividad queda totalmente impune y seguirá con esa dinámica, ¿no? Entonces, entre todos debemos colaborar a reducir estas estadísticas. Evidentemente, igual que exigimos al ciudadano esa parte de que se involucre en la seguridad de todo, tenemos que otorgarle herramientas que faciliten esa concienciación, ¿no? Y esa es la parte de Cyberwall, ¿no? Yo te estoy exigiendo que la seguridad de todos depende de lo que hagas tú también con tus dispositivos, pero a cambio de esa exigencia te estoy facilitando estas herramientas, ¿no? Que es la formación y es la concienciación, ¿no? Y ese es el pilar fundamental de Cyberwall. Bueno, pues Cyberwall del 21 al 23 de junio, lo digo bien, por supuesto, en la Academia de la Policía Nacional en Ávila, segundo Congreso de Seguridad Digital y Ciberinteligencia. Muchísimos expertos, muchísimo conocimiento, muchísimas cosas por aprender para todo el mundo, como decimos, para todo el mundo, especialistas o personas que quieren empezar en el mundo de la ciberseguridad, o sencillamente gente que entiende que no hay dos mundos diferenciados, el mundo físico y el mundo digital, y que están tan presentes en el uno como en el otro. Os deseamos toda la suerte del mundo dentro de 21 días, pues sí, bueno, 22, si mañana es 31, pues nada, no vamos a ponerte más nervioso, que cierres con toda la eficacia del mundo ese Cyberwall y, por supuesto, desde este Cyber After Work que estaremos pendientes y apoyando su iniciativa. Casimiro Nevado es inspector jefe y es uno de los coordinadores de este Cyberwall y de la Cyberwall Academy. Gracias, Casimiro, ha sido un placer tenerte en este programa. Muchas gracias a vosotros y un abrazo. Hasta muy pronto y nosotros, amigos, nos despedimos. Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, hasta la próxima semana, en la que, por cierto, Pablo, hablaremos de un tema que ha tenido lugar, un incidente que se ha producido hoy, bastante grave, que lo ampliaremos la próxima semana a propósito de Microsoft Word y del paquete Office. ¿Qué es lo que ha pasado? Nada, en 30 segundos. Pues que se ha encontrado un exploit, como pasa de vez en cuando, cada X años, en el cual, sin necesidad de activar las macros, permite ejecutar código e infectar. Bueno, pues hablaremos ampliamente de eso, si os parece, la próxima semana. Gracias, Pablo, por este pequeño avance y gracias, Mónica, por supuesto. Nos despedimos hasta el próximo lunes en este Cyber After Work y nosotros volveremos mañana con el After Work en Capital Radio, como siempre gestionado técnicamente por Néstor Betancourt. Gracias, amigos. Hasta mañana.